Que Dios guarde, Dios bendiga. Continuando con los estudios diarios, las meditaciones, estamos hablando acerca de los profetas en el Antiguo Testamento. Nos toca ahora hablar sobre Elías, el profeta. Vamos a leer en Primera de Reyes 18 y dice la palabra de Dios. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el año tercero diciendo, ve, muéstrate acá, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en 2 cuevas, sustentándoles con pan y agua. Vemos ahora cómo cuando Dios ejerce un juicio sobre las naciones o sobre la tierra, siempre hay tribulación. En este momento, el pueblo de Israel estaba siendo atribulado por Dios, porque Dios había emitido un juicio sobre la nación de Israel, porque se habían apartado de Dios. Mediante el profeta Elías había declarado Dios en el juicio que no podía llover durante 3 años. Y el hambre era tremendamente grande. El hambre, la sed y más que todo las tribulaciones que estaba pasando en este momento, el pueblo de Israel eran tremendos. Y le andaban buscando al profeta. Y yo quiero destacar una cosa, que cuando Dios ejerce un juicio sobre una nación, sobre el mundo, siempre hay consecuencias. Y cuando Dios ejerce un juicio sobre las naciones es porque las personas, el mundo entero o las naciones se apartan de la palabra de Dios. Y hay maldad en la gente cuando no hay Dios en su corazón. Porque el que va a construir la vida de las personas no es el dinero ni las diosas que ahora están influenciando al mundo. Esos dioses como son el dios del orgullo, el dinero, el sexo y todo lo que está de moda, eso es lo que está destruyendo a la misma humanidad por ser apartado de Dios. Dios actúa de la misma manera. Dios ejerce un juicio sobre las naciones, pero siempre envía un Salvador para que el remanente, para que personas que se arrepientan puedan salir de ese lugar y sean salvas. Lo mío pasó en este momento. Abdías fue un instrumento de Dios para salvar a una cantidad de profetas de Dios que estaban siendo muertos por la mano de Acab, ese rey malvado, junto con su esposa Jezabel. Vemos aquí cómo la misericordia de Dios es grande y poderosa. Extrae de su pueblo al remanente, porque Dios no permite que sus hijos sufran ni entren en grandes tribulaciones. Eso siempre ha pasado, siempre pasará. Y el ejemplo aquí en la palabra de Dios es verdadero. Vemos en el Antiguo Testamento, al principio mismo, cuando Dios ejerció el primer juicio sobre el mundo, por medio de la lluvia, por medio de las inundaciones, Dios envió a Noé a construir un arca. Y dijo al mundo que se arrepientan, porque va a haber un juicio de Dios, porque la gente se ha apartado de los preceptos de Dios. Y dijo, ve, pregona justicia sobre todos los lados, y vengan al arca para que sean salvos. Pero nadie quiso hacer caso. La gente ya no le importaba nada, la gente estaba en lo suyo, en sus negocios, en sus placeres, en todo lo que a ellos les gustaba, pero no querían escuchar la palabra de Dios hasta que fue demasiado tarde. Jehová, Dios, cerró la puerta del arca en donde se estuvieron únicamente Noé y su familia. Y cuando llegó sobre la faz de la tierra durante 3 meses, la gente quiso entrar al arca, pero ya era demasiado tarde. Lo mismo está pasando ahora. Dios nos envía a Jesucristo, el Salvador del mundo, y por medio de Él, la misericordia y su gracia, quiere que eso venga a la gente y sean salvas, para que no mueran ni vayan al infierno, que se arrepientan y puedan unirse a la presencia de Dios, para que en su corazón haya salvación. Pero realmente eso no está pasando. Y este mensaje es para ellos, para decirles que Dios tiene ofrecida una tribulación para el mundo entero cuando ellos se aparten de Dios. Luego de eso vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios de la misma manera actúa siempre y va a actuar de la misma manera. Dios miró un pueblo, Sodoma y Gomorra, que estaba inmerso totalmente en los afanes de este mundo, en los placeres.
en todas las cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y le dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero ahí en Sodoma estaba el sobrino de Abraham, estaba Lot. Entonces Abraham va a interceder sobre esta nación y le dice a Dios Jehová, ¿cómo vas a destruir a Sodoma? Ahí está mi sobrino Lot y además debe de haber muchos justos ahí. Por lo menos habrá unos 50 justos. Y Jehová le dice a Abraham, no destruiré Sodoma si hay 50 justos. Entonces recapacita a Abraham y le dice, pero por 20 justos no vas a destruir esta ciudad. Y Jehová le dice, por 20 justos no destruiré a Sodoma y a Gomorra. Y automáticamente Abraham dice, si hay un justo, ¿cómo vas a destruir por un justo a toda una nación? Entonces Jehová le dice, si hubiera un solo justo en Sodoma y en Gomorra, no destruiré. Entonces, entonces Jehová tuvo que destruir porque no había ni un solo justo ahí. Únicamente fue salvado el sobrino de Abraham. De esta manera siempre Dios ejerce su amor, su poder, su misericordia, pero al mismo tiempo su juicio porque Dios es justo. Esto es justamente lo que estaba pasando en este momento. El pueblo de Dios se había apartado de Jehová, se había apartado de los preceptos, de los caminos, de la palabra de Dios, y Dios ejerció un juicio sobre Israel. Era el hambre. Al comienzo Dios ejerció un juicio sobre la tierra a través de las aguas. Luego ejerció un juicio a través del fuego con Sodoma y Gomorra. Ahora ejerce un juicio sobre la sequía, utilizando la sequía. Ahora, en estos tiempos, vemos que está pasando exactamente y va a pasar exactamente igual. Dios ha emitido ya un juicio sobre la tierra en total, porque la tierra entera se está apartando de Dios. Vendrá un juicio sobre el mundo entero, que será el día del juicio, el día en que las personas sean juzgadas, y cuando sean juzgadas van a encontrarse culpables y van a merecer el infierno. Muchos dicen, a mí no me importa el infierno porque no sé ni le conozco, ni a lo mejor ni siquiera crea en eso, pero nadie puede tapar el sol con un dedo. Hay un Dios, hay un cielo, hay un infierno, en donde las personas que no se acerquen a Dios van a ir. Por eso Dios mismo, en su infinita gracia y misericordia, envía a este mundo a Jesús, en el cual todos vamos a tener redención y salvación. Si no tiene usted este mensaje de amor donde usted puede ser salvo, será hundido en el día del juicio y no habrá para usted salvación. Voy a leer esta parte en la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 4:16. Dice la palabra de Dios, escuchen. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habíamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Dios, por medio del juicio, eh, eh, como que eliminará la tierra, pero sacará de ahí a su pueblo, al remanente. Y el pueblo de Dios ahora es la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. Y cuando hayamos salido por medio del arrebatamiento, la tierra entera va a quedar sujeta a la tribulación, a la ira de Dios. Y voy a leer aquí mismo en Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 1:10, y dice la palabra de Dios, escucha, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios derramará aquí en este mundo su ira porque no le hicimos caso, porque hicimos una mínima cosa, el sacrificio que Él hizo en la cruz, y nosotros vamos a recibir las consecuencias de eso, que es la ira de Dios manifestado en 7 trompetas, anunciando la destrucción de la tierra y 7 copas de ira de Dios, incluido todas las tribulaciones que se puede imaginar. Y no es que le esté poniendo miedos a usted, es la verdad. Y está escrita aquí en la palabra de Dios. Y es escrito durante toda la historia
¿Por qué no va a pasar ahora lo que ya está escrito y va a pasar? Dios emite un juicio y Dios también envía un Salvador. Escuche usted la palabra de Dios y no se aparte de Dios. Escoja al Salvador del mundo, de la humanidad, para que su vida no esté en peligro. Ese es el mensaje de amor y de salvación. Que el Señor les bendiga.